El cine coreano ha demostrado en las últimas décadas ser de una calidad increíble, destacando no solo por su audaz narrativa y su impecable dirección, sino también por el nivel de intensidad y calidad de sus interpretaciones. La capacidad para fusionar géneros, emociones y estilos en historias que te atrapan sin soltarte es impresionante. Si hay un género que yo creo que el cine coreano ha perfeccionado y dominado es, sin duda, el suspenso o thriller. Desde grandes historias de venganza hasta cintas con un ambiente sofocante e hiperrealista, la calidad de los filmes de este género es asombrosa. Esta lista es una selección completamente personal, basada en aquellas historias que realmente me han impactado, en actuaciones que considero sobresalientes y en una ejecución cinematográfica que las hace destacar por encima del resto. Comencemos. Número 1. Oldboy, 5 días para vengarse. Dirigida por el genio Park Chan-wook, Oldboy es quizás la película más imprescindible si quieres comenzar a ver el cine surcoreano. Oldboy sigue la historia de Oh Dae-soo, un hombre común que es secuestrado sin motivo aparente y encerrado en una habitación durante 15 años. Sin ninguna explicación sobre quién lo capturó o por qué, su única conexión con el exterior es un televisor que le informa de los acontecimientos del mundo y, finalmente, le revela que su esposa ha sido encontrada sin vida y que él es el principal sospechoso. Un día, es liberado sin previo aviso y se le da un plazo de 5 días para descubrir la identidad de su captor y la razón de su encarcelamiento. En su búsqueda de respuestas, se sumerge en un juego retorcido de venganza que lo lleva a descubrir verdades aterradoras sobre su pasado y al que muy probablemente sea el mejor giro de trama y posterior desenlace en película coreana alguna. Esta obra maestra está protagonizada por el legendario Choi Min-sik, en la que es, sin duda, la mejor actuación de su brillante carrera. La película cuenta también con Yoo Ji-tae como el misterioso antagonista y Kang Hye-jun en el papel de una joven que acompaña a Dae-soo en su travesía. Número 2. Yo vi al diablo. Este film dirigido por Kim Ye-won y protagonizado por dos de los mejores intérpretes coreanos de todos los tiempos, Lee Byung-hun y Choi Min-sik. Es un thriller de venganza retorcido y brutal que explora los conceptos de justicia personal, venganza y moralidad hasta un nivel extremo. La trama sigue a Kim So-hyun, interpretado por Lee Byung-hun, quien es un agente secreto cuya prometida es atacada brutalmente por el psicópata Jang Kyung-chul, interpretado por Choi Min-sik. Consumido por el dolor, So-hyun decide no capturar y entregar a Kyung-chul a la justicia, sino someterlo a un juego sádico de captura y liberación, infligiéndole un sufrimiento prolongado en un macabro juego del gato y el ratón, en un intento de igualar el tormento que él mismo siente tras la pérdida de su esposa. La película es reconocida por su narrativa intensa y las escenas gráficas que desafían al espectador a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, así como qué tan dispuesto está uno a dañar a alguien por venganza, aún en contra de su propia moral y rectitud. Las actuaciones de Lee Byung-hun y Choi Min-sik fueron ampliamente elogiadas por su profundidad y realismo, aportando una intensidad palpable a sus personajes. Número 3. El hombre sin pasado. Esta brutal película dirigida por Lee Jeong-beom es un thriller de acción que narra la historia de Cha Tae-sik, interpretado por el talentoso Won Bin. Tae-sik es un hombre solitario y reservado que regenta una casa de empeños cuya única conexión con el mundo exterior es una pequeña niña llamada Somi, interpretada por Kim Saeron. Somi tiene una problemática vida familiar, y cuando su madre se involucra con los negocios de una mafia, tanto ella como su hija son secuestradas por una organización criminal. Impulsado por su deseo de salvar a su única conexión con este mundo y con el recuerdo de su pasado oscuro, Tae-sik se embarca en una misión implacable para rescatarla, enfrentándose a peligrosos mafiosos y revelando gradualmente su verdadera identidad así como sus grandes habilidades letales. La película fue un éxito rotundo en Corea del Sur, convirtiéndose en la más taquillera de 2010.
Mantuvo el primer lugar en la taquilla durante 5 semanas consecutivas, acumulando más de 6 millones de entradas vendidas al finalizar su proyección. Won Bin brilla en el papel principal, ofreciendo una interpretación increíblemente intensa sin tener apenas diálogos, transmitiendo el dolor y la determinación de su personaje que apenas habla. Esta maravillosa actuación también sería, de momento, la última en la gran carrera del talentoso y brillante Won Bin. Número 4. The Chaser. Dirigida por Na Hong-jin, es un thriller surcoreano que sigue la historia de Eun Jong-ho, interpretado magistralmente por el gran Kim Jun-seok. Jong-ho es un ex detective convertido en facilitador de servicios sexuales, que enfrenta dificultades financieras debido a la desaparición reciente de varias de sus trabajadoras tras ser citadas por el mismo cliente. Mientras Jong-ho intenta localizar a Mi-jin, una de sus trabajadoras desaparecidas, se topa con Ji Yong-min, un psicópata profundamente perturbado, interpretado de forma brillante por el genial Ha Jung-woo. El conflicto se desata tras el encuentro de Jong-ho con Yong-min, que desencadena una desesperada persecución para salvar a Mi-jin, y más aún tras enterarse de la existencia de la hija de esta. El problema es que la policía no le ayuda y, aunque logra atrapar al culpable, no hay pruebas suficientes para detenerlo. Por lo que Jong-ho decide tomar justicia por mano propia y detener a Yong-min antes de que sea demasiado tarde. La película se destaca por su realismo y escenas de violencia cruda, evitando clichés típicos del género, como el uso excesivo de armas de fuego o persecuciones de autos, optando más bien por una narrativa más centrada en la tensión psicológica y la desesperación de los personajes. Lo que hace a The Chaser tan impactante es su ritmo frenético, la crudeza de su historia y sus personajes moralmente ambiguos. A diferencia de los thrillers convencionales, aquí no hay héroes claros. Jong-ho no es un detective noble, sino un explotador sexual preocupado más por sus pérdidas financieras que por la seguridad de sus trabajadoras. Sin embargo, conforme avanza la trama, su determinación lo convierte en el único que puede hacer justicia. Número 5. Dark Figure of Crime. Dirigida por Kim Tae-kyun, es un thriller surcoreano basado en un caso real que estremeció a Corea del Sur. Kim Jun-seok, uno de los mejores actores de Corea, interpreta magistralmente a Kim Hyung-min, un detective meticuloso y obsesivo que recibe una confesión inesperada de Kang Tae-ho, un recluso interpretado con brillantez por el talentoso Yu Ji-hoon. Cuando el detective Hyung-min se reúne con Kang Tae-ho, un informante en un caso de narcóticos, este último es arrestado por la División de Homicidios por acabar con la vida de su novia. Tae-ho admite el crimen y es puesto tras las rejas. Ya en prisión confiesa al detective Hyung-min haber cometido 6 crímenes no registrados. Sin pruebas físicas y con un criminal manipulador como única fuente de información, el detective inicia una investigación contrarreloj para descubrir la verdad detrás de los crímenes no resueltos. La película se aleja de los thrillers convencionales al enfocarse más en la estrategia y la manipulación psicológica que en la acción o la violencia explícita. Aquí hay una narrativa que mantiene al espectador en tensión constante, ofreciendo un duelo mental entre el detective y el criminal que mantiene la tensión en todo momento. Número 6. Diario de un asesino. Dirigida por Won Shin-yeon, Diario de un asesino es un thriller psicológico con un enfoque único dentro del género. Jung-soo, interpretado por el legendario Sol Kyung-woo, es un anciano que en su juventud mató a múltiples criminales y logró ocultar sus crímenes sin recibir castigo alguno. Sin embargo, su vida cambia cuando sufre un accidente y es diagnosticado con demencia, comenzando a perder la memoria. A medida que su condición empeora, Jung-soo descubre que un nuevo asesino en serie ha aparecido en su ciudad. Cuando aparece el enigmático oficial de policía Min Tae-ho, Jung-soo comienza a sospechar que él podría ser el nuevo criminal de la ciudad, y más aún cuando este comienza a salir con su hija.
La historia se vuelve más intrigante cuando el deterioro mental del protagonista hace que su perspectiva se vuelva poco confiable y empiece a dudar de todo lo que ve y escucha. La trama juega con la subjetividad de los recuerdos y la percepción de la realidad, haciendo que el espectador dude constantemente sobre qué es verdad y qué es producto de la mente deteriorada del protagonista. 괜찮다니까요. 아니, 내가 잘못한 거니까. A diferencia de los thrillers clásicos de asesinos en serie, la película juega con la ambigüedad y la percepción subjetiva, creando una experiencia inmersiva en la mente de Byung-soo. Sol Kyung-woo entrega una de sus mejores actuaciones, logrando transmitir la confusión, la paranoia y la desesperación de su personaje. 너 죽일 거야. 너도 죽이고 그 다음에 네 딸 은희도. Hasta aquí el recuento de algunos de los mejores thrillers coreanos, películas que destacan por su intensidad, tramas sorprendentes y actuaciones memorables. Si te gustan los thrillers llenos de suspenso, giros inesperados y personajes complejos, no dudes en ver estas recomendaciones. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete y comenta qué otros thrillers coreanos agregarías a la lista. Hasta pronto.